Gracias, señor presidente. Voy a hacer una moción porque seguramente me pase el tiempo, no sé si me lo permiten. Y bueno, ¿sí? Y seguramente, bueno, también voy a leer, porque bueno, sabemos que es una rendición de cuentas, hay muchos números, así que bueno, me voy a permitir eso, así que bueno, le agradezco a todos los concejales. Bueno, después de escuchar obviamente la locución del concejal Tomasino, quien fuera secretario de gobierno, y hablando de lo bien que se gastó, ¿no?, el dinero del año pasado, me cuesta creer que no sigan siendo gobierno. Pero bueno, coincido también en muchas cosas de las que él dijo. Es verdad que la inflación en el 2023 estaba prevista en un 60%, terminó siendo un 211,4%, lo cual obviamente complica obviamente la realidad del municipio, ¿no? Y acá, bueno, también el concejal dice que siempre el municipio puso al vecino, ¿no es cierto?, por encima del municipio. Entonces, con una inflación pensada en un 60%, ya las tasas estaban pensadas en un 70%. Es decir, por encima de la inflación prevista. Obviamente que todo esto hizo que todo lo que habían proyectado terminara siendo distinto, totalmente distinto, como bien él dice, obviamente con distintas paritarias y con distintos gastos. Y acá, bueno, obviamente el aumento de las tasas, como dice él, fue de un 35% en enero, un 35% en abril, más un 20% por la cláusula gatillo. Y entre abril y junio, sí, no se cobró la red vial, el aumento, no es que no se cobró la red vial, no se cobró el aumento, después se cobró. Entonces, podríamos decir que la tasa real de servicios fue de un 104% de aumento y de un 78% la tasa de seguridad y higiene, porque tenía un tope. Y habíamos arrancado con aproximadamente 7.000 millones de pesos, después tuvimos una ampliación por 1.150 millones de pesos, que eran de libre disponibilidad. Y acá tenemos un aumento, obviamente totalmente diferente al planeado, en lo que es a los empleados municipales, que se incrementó, vamos a hacer números redondos, en 800 millones de pesos. Tuvieron un aumento en marzo del 55%, un aumento del 20% en agosto, un 15% en septiembre y un 13% en noviembre. Acá a mí la anual me da más alta que lo que dice el concejal, porque me da el 129, porque después el 20 sobre el 55, el 15 sobre el 28, entonces matemáticamente no se suma, sino que me da un poquito más. Pero bueno, el básico del empleado municipal, el último básico, que lo cobraron el 1 de diciembre o el 30 de noviembre, no recuerdo bien, quedó en 79.000 pesos. Ese es el básico del empleado del comercio, del empleado municipal, perdón. Es decir, eso es lo que recibe la gestión. Un empleado municipal con ese básico. Y de esos 1.150, podríamos decir, de libre disponibilidad, ya nos podemos decir que nos gastamos 800 más en esto. Y en bienes y servicios, obviamente que aumenta, más allá que el día que está atado al dólar o no estaba atado al dólar, tuvieron un incremento, a mí me da del 126%, de 623 millones de pesos. ¿Sí? Es decir, en bienes y servicios gastaron más, obviamente gastaron más, aumentaron, como dicen, aumentaron los medicamentos, aumentó el combustible, aumentaron los insumos. Aumentó todo mucho más de lo previsto. Por lo tanto, gastaron más, se sobreentiende, y claro, eso que les vino más plata, ya solamente con el aumento de los municipales y con el aumento de bienes y servicios, a mí ya ahí ya me está dando una cuenta negativa. Ya vamos 286 millones negativos. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hace el intendente? En algo tiene que ahorrar, porque es verdad que la deuda que dejan tampoco es significativa. Entonces, bueno, empiezo a ver, empiezo a analizar en qué ahorran, porque también
Cuando asume el actual intendente, declara que no tiene plata para pagar los sueldos. A los pocos días de la gestión, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia declara con unos cuadritos que había recibido una secretaría desmantelada, con faltante de cosas, sin plata. Bueno, entonces uno ahí dice, bueno, o dejaron todo ordenado o dejaron todo desordenado. Hay dos versiones y uno las tiene que analizar. Entonces, en un principio, obviamente, con este desfasaje que hubo de la inflación, entiendo que tuvieron que gastar más. Y en algún lado tuvieron que ahorrar. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que ahorraron? Entonces empezamos, en maquinaria y equipo ahorraron. Vamos 286 abajo. Entonces, maquinaria y equipo gastaron menos 126 millones de lo que tenían previsto. O sea que si en diciembre nos quejábamos porque el pasto estaba alto, y no busquen una herramienta porque no dejaron nada. Cuando nos quejábamos, después vimos al actual intendente que compró la maquinaria porque él mismo dijo, no me dejaron ni una herramienta para cortar el pasto. Y eso lo vimos. Y era verdad, menos 126 millones de pesos en maquinaria y equipo. Bueno, arrancamos con el fondo educativo. 321 millones de pesos, como dijo el concejal. El 40% dice que lo gastaron en obras. A mí me daba esto es la presentación del presupuesto, que el 42% iba a ser gastado en obras, es decir, 132 millones, pero gastaron 10 millones menos, o sea, gastaron 121, o sea que no gastaron el 40, gastaron el 37,8, o sea que ya no gastamos el 40. Y bueno, hicieron refacciones en la Escuela de Arte, pero en el Jardín 901 no hicieron nada, en el Jardín 904 no hicieron nada, en la Escuela de Obre invirtieron 14 millones, pero iban a invertir 26, o sea que 12 se los ahorraron. En la Escuela de Uno Mirala, no. En la Escuela Normal, no. En el Jardín 911, 17 millones, bueno, pero tenían presupuestado 27. Yo no sé cómo hacen para presupuestar 27 y después gastar menos con una inflación del 211%. O habían inflado las obras, o hicieron la mitad de la obra. No, la verdad que no lo entiendo. Después tenemos en el CEF, lo mismo. 7.400.000 pesos, pero gastaron 6.600.000 pesos menos. En el Colegio Nacional nada. En la escuela número 8 sí, invirtieron más, invirtieron 4 millones de pesos más. En el centro complementario 802, nada. En mantenimiento y reparación de escuelas, que eran 7,5 millones de pesos, gastaron solamente 2.300.000 pesos. Es decir, 4.700.000 pesos menos. Así que si el aire no le funciona, si no funciona el baño, si por ejemplo yo comparto con otra concejal que he compartido el jardín de infante, que he compartido la escuela, la comparto la escuela de mis hijos, sigamos con la venta de tortas, sigamos con la feria, sigamos pagando a la cooperadora porque el patio sigue roto, las cosas que se han hecho las hizo la cooperadora, y bueno, acá está claro, cosa que se rompe la compra la cooperadora. Las escuelas que no tienen cooperadora, después voy a compartir al comité un listado de la escuela 35 y un listado de la escuela 39 de todo lo que les falta, que nos pidieron a nosotros para que ustedes también puedan colaborar con algo. Bueno, y ahora pasamos a la obra de skate park. Que la obra de skate park, la obra de patinetas, para andar en patineta, fundamental para cualquiera de nuestros hijos que va a la escuela, iba a ser el 19% del fondo educativo. Terminó siendo el 48%. El 48% de lo destinado a obras del fondo educativo se lo llevó una pista de patineta. 58 millones, 33 millones y medio más de lo que tenían presupuestado. Acá sí hubo inflación, en el resto de las obras no. En una calculaban menos y en otra te salió mucho más. 48% del fondo educativo se lo llevó de obras una pista de patineta. Yo no lo puedo creer. Pasamos a la Secretaría de Salud.